Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Estoy muy contento de verles aquí presentes en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria. Y para quienes nos estén viendo detrás de la pantalla y cualquier de la red social que ustedes utilicen, sean ustedes bienvenidos. Pero siempre me gusta recordarles que les esperamos en la casa del Señor. Recuerden que ya comenzamos los estudios bíblicos los días miércoles de manera presencial. También nos toca grabar, por supuesto, pero les esperamos de manera presencial aquí en la iglesia. Pues bien, comencemos. Mis queridos y amados hermanos, recuerden que habíamos comenzado con una nueva serie que nos habla acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, en cómo nosotros podemos aplicar lo que leemos acerca de las iglesias del Apocalipsis a la iglesia de hoy, cómo las iglesias fallamos, cómo las iglesias fallan, cómo nosotros como creyentes fallamos y nos podemos comparar con las iglesias del Apocalipsis. Recuerden que ya habíamos visto hasta ahorita 6, hoy nos toca la número 7, pero hemos visto la iglesia de Éfeso, que pudimos verlo en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde nos habla que es una iglesia preocupada, pero nuestro Señor Jesucristo le llama la atención a la iglesia en el capítulo 2, versículo 4, y le dice a la iglesia de Éfeso que ha dejado su primer amor. Entonces eso es algo que en la actualidad podemos ver en muchas iglesias. Pueden ser iglesias muy grandes, muy llenas, con muchísimos hermanos, pero a veces han dejado el verdadero enfoque de lo que es nuestro Señor Jesucristo, o se han dejado a un lado el primer amor. También estuvimos viendo la iglesia y estudiando acerca de la iglesia de Esmirna, desde el capítulo 2, versículos del 8 a 11, que es una iglesia perseguida o una iglesia sufriente. Le llama la atención a la iglesia en el capítulo 2, versículo 10, que le dice que le habla que es una iglesia perseguida, que está en persecución. Es una de las iglesias que nuestro Señor Jesucristo no le da reprimenda, igual que la iglesia de Filadelfia. Después vimos la iglesia de Pérgamo, que estuvimos en el capítulo 2, versículos del 12 al 17, de una iglesia necesitada, o sea, que una iglesia que necesitaba arrepentirse. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 16. Después vimos la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículos del 18 al 29, que nos habla de una iglesia negligente, una iglesia que aceptaba a una falsa profetisa que se llamaba Jezabel. Por medio del estudio pudimos darnos cuenta que hay iglesias que tienen falsos maestros, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, que inclusive pueden utilizar la Biblia y decir todo lo contrario de lo que en realidad dice ella. También vimos la iglesia de Sardis, que nos enseñó y nos habló que es una iglesia que no tenía poder, o una iglesia que en realidad estaba muerta, una iglesia que se había quedado dormida. En la reprimenda se lo dijo en el capítulo 3, versículo 2. Y la semana pasada vimos acerca de la iglesia perseverante, una iglesia fiel. Eso lo vimos que fue la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Lo que le llama la atención nuestro Señor Jesucristo a la iglesia fue en el capítulo 3, versículo 10, que dice que es una iglesia que había perseverado pacientemente. Entonces pudimos darnos cuenta que en verdad hoy en la actualidad también hay iglesias que perseveran y tienen muchos problemas, a veces contratiempos, con muchas personas que están en contra del evangelio, pero las iglesias siguen. Entonces hay que poder aprender esto. Y el día de hoy nos toca la última iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de Laodicea. La porción bíblica donde podemos leer acerca de la iglesia de Laodicea es en el capítulo 3, versículos del 14 al 22. Y la Biblia nos enseña o nos habla acerca de esta iglesia, que era una iglesia tibia, la iglesia con una fe tibia, que podemos verlo en el capítulo 3, versículo 16. Y vamos a darnos cuenta por qué le da ese calificativo. El título de este estudio se llama Suficiente solamente en Cristo. La idea central es que debamos entender que Dios provee todo lo que necesitamos en nuestra búsqueda diaria de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros alguna vez hemos dicho o criticado algún libro y que hemos dicho, no juzgues a un libro por su portada,
pero algunas veces nos hemos equivocado porque no siempre es así. A veces lo que está en la portada es lo que está dentro de ese libro. O inclusive nos pasa en una compra de un auto. Por fuera podemos ver ese auto lindísimo, pero cuando lo compramos resulta que está hecho pedazos y tenemos muchos problemas mecánicos o problemas internos que no pudimos ver cuando compramos. Lo mismo pasa muchas veces en la vida cristiana. Podemos ver personas que en la forma que le dicen o en la forma en que están dentro de la iglesia o cómo se comportan dentro de la iglesia, puede ver usted que casi vuelan como ángeles, pero cuando salen de la iglesia son totalmente diferentes, que usted ni los conoce. Y eso es preocupante, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta de no ser tibios y no caer en las cosas que este mundo nos presenta. Y ser tibio quiere decir que nosotros a veces estamos en el cristianismo y a veces estamos en el mundo, y no debe de ser así. Y ya vamos a ir entendiendo por qué nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de esta iglesia que hacía eso. La iglesia de la Odisea, el significado de este nombre es, bueno, tiene varios y podemos encontrarlo en muchos lugares, pero los más acertados, dicen algunos, es que quiere decir derechos humanos o juicio del pueblo o el pueblo juzgado, y el más común que podemos verlo en varios lugares es juicio a las naciones. Originalmente se llamó Dióspolis. La iglesia, el lugar de la Odisea se llamó Dióspolis en el año 245 a.C. por el rey Antíoco. Teos lo renombró en honor a su esposa, que se llamaba Laodice, que después podemos encontrar una historia que ella se lo agradeció envenenándole mucho tiempo después, pero después vamos a hablar de eso. Estaba situada a 10 millas del sur de Hierápolis, a 17 millas del oeste de Colosas. La Odisea fue reconocida como un centro comercial y era famosa por su lana negra, por una pomada que ellos habían inventado para los ojos, que más adelante la Biblia nos va a mencionar acerca de colirio. También era un centro financiero. Inclusive ellos inventaron su propia moneda y contaba con un acueducto, la ciudad de la Odisea, en la que corrían las aguas y que de ella esas aguas podían ser utilizadas por toda la ciudad. Tácito, un historiador, observa que más o menos en el año 60 y 61 un terremoto destruyó completamente esta ciudad. Y es probable que el comienzo del evangelio en esta ciudad, en este lugar específico, haya sido por el trabajo que había hecho Pablo en ese tiempo, que podemos verlo en Hechos capítulo 19, versículo 10. Y es de lo que ya habíamos hablado acerca de la otra iglesia anterior. Entonces, Pablo sabemos que tuvo mucha influencia en toda esa parte de Asia Menor. Entonces, podríamos asegurar que por parte del evangelio, de los viajes de Pablo en ese lugar, tuvieron influencia para comenzar con la vida cristiana. ¿Podrían ustedes nombrar algunas características de las personas que son autosuficientes, que no son suficientes en Cristo, que no se sustentan en que Cristo es nuestro complemento, sino las personas que son suficientes? Y podría la más importante y que la más distintiva que podemos ver en una persona autosuficiente es que cree que todo lo ha hecho por sí mismo, que nada ha recibido de Dios, y eso es peligroso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 17. Leamos y vamos a ir entendiendo un poco más acerca de esta parte de la Escritura. Dice así, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me enriquezco y he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí podemos ver muchas palabras que hay veces que se nos hacen duras, pero la verdad no las digo yo, no las dice Gerardo, no las decimos aquí por parte de la iglesia. Es la palabra de Dios la que está hablando. Son palabras que tal vez nos cueste trabajo entenderlas, pero es la verdad. Cuando comenzamos a tener o a esa autodependencia, a creer que solo dependemos de nosotros mismos, que no necesitamos de Dios, que todo lo que tenemos simplemente es esfuerzo de nuestro trabajo y que todo es gracias a nosotros, eso es peligroso. Dios es quien nos da todo, Dios es quien nos da la fortaleza. ¿Y sabe cuál es lo más importante y que muchos hemos entendido, que muchos deberían de haber ya entendido en este tiempo de la pandemia? Que nada depende de nosotros, todo está en las manos de Dios. Muchos, inclusive antes de la pandemia, tenían planes, tenían salud, tenían muchas otras cosas y todo eso se fue, porque no depende de nosotros. La autosuficiencia es peligrosa, corremos el riesgo de volvernos tibios y es lo que le pasó a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esta última parte de este versículo es muy mal utilizado por algunas personas de cierta religión o secta, que utilizan esta última parte para decir que Jesucristo fue creado y que de ahí comienza. Entonces, déjenme decirles que esto está muy lejos de la verdad. La palabra de Dios no nos enseña eso. Para poder entender un poco de esto, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y dice así los versículos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vayamos al versículo número 17. Si todavía no nos convencen, podemos leer esto. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces es clarísima la palabra de Dios, por eso siempre hay que tener cuidado muchas veces lo que escuchamos, y yo siempre no me voy a cansar de repetir esto. De este tiempo de la pandemia se abrieron las puertas para que muchas cosas que no deben de escuchar las personas, cosas equivocadas, han entrado en los hogares por medio de las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado, estudiar la palabra de Dios para entender cuál es lo verdadero y cuáles son los falsos maestros. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que este versículo que utilizan para justificar que Jesucristo fue creado, entonces aquí podemos darnos cuenta que no es así, están muy lejos de la verdad y debemos de tener mucho cuidado con eso. Aquí claramente Colosenses nos lo dice. Decir que Jesús es el principio de la creación no indica que sea el primer creado. Él no fue creado, sino que Él es el origen de la creación. Por Él todas las cosas fueron creadas. Inclusive el apóstol Pablo nos enseña y nos ratifica eso. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, cuando estamos leyendo aquí en esta parte del versículo que dice: yo soy, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, entonces estamos hablando ciertamente de nuestro Señor Jesucristo, que no fue creado. Él es el creador de todo, y aquí estos versículos nos enseñan que de verdad es eso, Él es el verdadero. Vayamos al versículo número 15, cuando le habla a la iglesia de la Odisea. Dice: yo conozco tus obras. Si esa pregunta nos la hiciera en este momento nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son las obras que nosotros estaríamos presentando? ¿O cuáles son las obras que nosotros estamos haciendo para que estemos frente a Él y Él pueda verlas? Y ese es en lo que muchas veces nosotros fallamos.
A veces aprendemos, sabemos mucho, pero no lo llevamos a cabo. Entonces tenemos que trabajar en eso para poder completar nuestro ministerio como creyentes. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo de lo tibio, no sé, yo sé que tal vez haya personas que tal vez les guste, pero ustedes saben que normalmente como seres humanos nos gusta el agua fría, sobre todo si hay mucho calor, usted no va a entibiar un agua y se la va a tomar, ¿cierto? Al menos mayormente, hay personas que puede ser que sí, pero mayormente y algo común, usted quiere un vaso de agua fría. O cuando está haciendo mucho frío, usted quiere algo calientito, sobre todo cuando le pone unas funditas de algo y ya se hace un té. Pero comúnmente y regularmente, como personas normales, no tomamos agua tibia, es normal. O supongamos que estamos en un lugar donde el agua está media tibia, uno no tiene ganas de tomársela, ¿cierto? ¿Qué provoca el agua tibia? En algunas personas o la mayoría de las personas y comúnmente lo que provoca es ganas de vomitar. Y es lo que estamos viendo en esta palabra, que al ser tibios estamos siendo desagradables ante los ojos de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado y no caer en el juego de ser tibios como le pasó a la iglesia de la Odisea, porque es algo despreciable ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios. Entonces debemos de tener cuidado porque siendo tibios estamos haciendo a un lado lo que Dios nos ha enseñado por medio de las Escrituras y estamos siendo desagradables ante los ojos de Él, estamos siendo autosuficientes, estamos haciendo a un lado lo que Dios nos ha enseñado, lo que debemos depender como hijos suyos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Como les había hablado anteriormente, la iglesia de la Odisea era una ciudad que era muy rica, tenía muchísimo dinero, inclusive pudo haberse construido por la gran cantidad de dinero que ellos tenían. Era una ciudad muy comercial, tenían la capacidad de inventarse una medicina, tenían un centro financiero, o sea que tenían mucho dinero, tenían mucha... su vida económica era estupenda. ¿Y qué dijeron ellos? Nuestro Señor Jesucristo les llama la atención porque dicen, yo soy rico. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a una persona que dice, cuando usted le habla del Evangelio, o le habla de la Biblia, o le habla de nuestro Señor Jesucristo, que dicen, yo no necesito de eso, yo no necesito de la religión, yo no necesito ir a la iglesia? Y mayormente los que dicen esas palabras son personas que tienen una buena posición económica, porque creen que no necesitan de Dios, porque creen que todo lo que tienen ha sido solamente por ellos. La autosuficiencia de personas en ese momento que dicen eso, hay que tener mucho cuidado. Sabemos que es erróneo porque no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que somos dependientes de nuestro Señor Jesucristo. Dios es quien nos sustenta, Dios es quien nos da todo lo que tenemos. Y ellos en ese momento estaban envanecidos. Ellos decían, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ustedes han escuchado muchas personas, yo sí he escuchado, personas que dicen, no tengo necesidad de ir a la iglesia. Por supuesto que la tenemos, que no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos la necesidad de acudir a la casa de Dios. Tenemos la necesidad de aprender cada día de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la necesidad de aprender más de Él, porque a veces que estamos en situaciones que no sabemos qué hacer, no encontramos la respuesta, pero es porque no la buscamos en los lugares correctos, que es acercándose en oración con nuestro Señor Jesucristo, leyendo la Biblia, y a veces lo buscamos en diferentes, con los amigos, con los vecinos, con los parientes, pero si ninguno de ellos es creyente, usted va a recibir un mal consejo. Dios nos da el mejor consejo, pero muchas veces lo hacemos a un lado, y a veces a Él es al que a último escuchamos, y a veces escuchamos a otras personas y no a Él, a nuestro Padre, cuando nos ha dado nuestra guía, que es la Biblia, cuando nos ha dado nuestro manual, que debemos de seguirlo, y muchas veces por nuestra autosuficiencia o creer que nosotros podemos, pasa eso. Y es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Tenían mucho dinero, estaban enriquecidos, creían que no tenían la necesidad de Dios, inclusive lo decían ellos mismos, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado.
Eso les dijo el Señor Jesucristo. Y muchas veces nos pasa eso. Somos desventurados en el momento en que nosotros lo dejamos a un lado, porque todo lo que hagamos por nuestras propias fuerzas o nuestra propia autosuficiencia, autodependencia, empezamos a ser desventurados. Dice la otra palabras que tal vez se nos hacen muy crudas o muy duras, dice miserables, nos volvemos pobres, nos volvemos ciegos y lo peor, desnudos todavía. O sea que no tenemos nada cuando nosotros nos separamos de Dios. Nos volvemos ciegos porque muchas veces podemos ver las grandes bendiciones de Dios, pero por esa ceguedad que nosotros queremos permanecer no vemos. Y a veces inclusive hasta nos ponemos en contra de Dios porque queremos permanecer ciegos y no vemos la mano de Dios. Él no la está estirando y nosotros simplemente tenemos que cogerla y Él va a estar ahí, ¿no? Pero por nuestra ceguedad o por nuestro ser pobres y miserables no podemos verla. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 14. Debemos dejarnos de nuestra autosuficiencia, debemos entender que Dios es quien nos sostiene, debemos entender que Dios es quien nos bendice, que no debemos separarnos, no debemos ser tibios, debemos estar conscientes que debemos estar rectos en la palabra de Dios y no estar días sí y días no. Me voy a hacer creyente un cierto tiempo o voy a ir a la iglesia un cierto tiempo, como algunas personas dicen. No, usted en el momento que se hace creyente sabe que es para toda la vida. Inclusive toda la vida que nosotros vamos a pasar no es nada a comparación de la eternidad que vamos a pasar al lado de Él. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que no le demos satisfacción al mundo. Concentrémonos en lo que es estar en el Señor Jesucristo, porque de esa manera vamos a dejar de ser tibios. La iglesia de la Odisea tenía mucho dinero, pero sufría de una bancarrota espiritual. Eran desventurados, desdichados, miserables, sin esperanza. Eran ciegos, y cuando uno es ciego es un símbolo de rebelión, de un corazón endurecido, y eso es lo que nos pasa. Yo puedo decir claramente que antes de ser creyente yo era ciego espiritualmente, y había cosas maravillosas que había frente a mí, pero no las podía ver, porque estaba aferrado a las cosas del mundo, aferrado a las cosas de satisfacer la carne, aferrado a querer satisfacer lo que el pecado, la esclavitud del pecado me mandaba hacer, y lo obedecía. En Ezequiel capítulo 12, versículo 2 dice, hijo de hombre, tú que habitas en medio de la casa, rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. ¿Por qué? Porque son casa de rebeldía. En el momento en que nosotros somos rebeldes, nos volvemos ciegos en lo que está frente a nosotros. En Mateo capítulo 15, versículo 14 dice, Jesús dice del ciego rebelde, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Y es lo que le digo, que muchas veces cuando estamos en problemas, a veces nos acercamos con alguien que está en el mismo problema porque tomó las mismas decisiones de nosotros, y eso es un ciego acercándose a otro ciego, y los dos van a terminar cayendo. Hay que buscar la guía correcta, hay que buscar el consejo correcto, y hay que tener mucho cuidado a quién se lo pedimos, y debemos tener mucho cuidado con eso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19. Y dice así, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Aquí podemos darnos cuenta que el cristiano no debe de ser autosuficiente. Debemos pensar que las riquezas que tenemos en este mundo no son duraderas. En cambio, son pasajeras. En cambio, las que son celestiales son eternas.
que no les cogerá polilla. Debemos entender que Jesús sabe bien lo que necesitamos. Él nunca ofrece, Él nunca lo que ofrece está de acuerdo con los medios que nosotros, en los cuales en el mundo entendemos para adquirir, que es siempre necesitar dinero para adquirir lo que en este mundo necesitamos, pero con Dios no. Con Dios no necesitamos tener dinero para comprarle un permiso, para comprarle una bendición, para comprarle la salvación, no. Él nos las da por gracia, pero nosotros no tenemos que dar dinero para ello, aunque lo tengamos o no lo tengamos. Él todo nos lo da gratis. El problema es que a veces no nos acercamos a pedírselo, o nos acercamos con una actitud equivocada, o estamos viviendo una vida equivocada y cuando nos acercamos a Él, lógicamente no vamos a tenerlo de Él, porque estamos viviendo de forma equivocada. El apóstol Pablo le dijo a Simón, el mago, tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Es esta porción bíblica que está en Hechos, capítulo 8, versículo 20, habla de Simón que quería comprarle a Pedro lo que ellos estaban haciendo, que era sanar personas. Él quería hacer lo mismo y quería comprarlo con dinero porque pensaba que el dinero lo era todo, que el dinero podía él comprar eso que ellos estaban haciendo, que era sanar personas, y también lo quería hacer. ¿Lo iba a hacer? Por supuesto que no. Número uno, porque no necesita comprarlo. Número dos, porque Dios no se lo va a dar por la actitud equivocada que tenía. Y debemos tener cuidado con la actitud que nosotros tenemos cuando estamos frente a Dios, porque hay veces vamos a decir, es que Dios no me escucha. No, sí, Dios sí escucha, lo que pasa es que nosotros lo hacemos de manera equivocada lo que pedimos. La iglesia de Laodicea enfrentaba el dilema de la economía celestial. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Eso podemos verlo en Isaías, capítulo 55, versículo 1. Entonces, simplemente tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo. Simplemente tenemos que acercarnos. De Él podemos tener todo. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Cómo vivimos, cómo actuamos, cuál es nuestra actitud, qué estamos haciendo y cómo nos acercamos. Y la iglesia de Laodicea cometió mucho error en esto. Y la iglesia de Laodicea, por la iglesia de Laodicea debemos entender y aprender de sus errores para que nosotros no caigamos en lo mismo. ¿Qué no podemos hacer nosotros los seres humanos? Pues ser autosuficientes, creer que todo lo que tenemos es solo por nosotros y que no necesitamos de Dios. No necesitamos caer en eso, no debemos caer en la tibiez en la que vivía la iglesia de Laodicea. No debemos estar cierto tiempo en el mundo y cierto tiempo en el cristianismo, no. Debemos ser ya sea fríos o calientes, o estás, eres o no eres. Entonces, pero la mayor bendición es ser creyente, recibir a nuestro Señor Jesucristo, vivir la vida cristiana. ¿Que no va a ser fácil? Por supuesto y absolutamente que no. El ser creyente, el ser cristiano no es como tomarse una pastilla mágica y todo va a ser vida del color de rosa. Si usted piensa eso, mi querido y amado hermano, está equivocado. Eso no es la vida cristiana. No va a ser fácil. Requiere de sacrificio, requiere de trabajo. Veamos, podemos nombrar algún ministerio en la iglesia donde nosotros asistimos que podamos ayudar, en la que podamos incluirnos. Y si no lo hemos hecho, deberíamos, porque esa es parte de nuestra vida como creyentes. ¿Qué necesitamos hacer para servir a otros? Pues primeramente entender lo que Dios nos enseña en su palabra, que debemos dar amor. Porque muchas veces podríamos hablar de amor, pero si no podemos ni siquiera reconciliarnos con nuestro pariente, amigo, hermano de la iglesia, o inclusive hasta con nuestro enemigo, pues va a ser muy difícil entender lo que Dios nos enseña a hacer. Entonces, vivir la vida cristiana no va a ser fácil, requiere de mucho esfuerzo, requiere de sacrificio, pero hay que dar el primer paso. No vamos a cambiar de un día para otro, pero lo podemos hacer porque Dios es quien nos da la fuerza. Dios es nuestra guía, Dios es nuestra fortaleza.
Y tenemos la guía, que es la Biblia, es nuestro manual de vida en el que podemos ir y acercarnos por medio de oración para poder entenderlo y tendremos las respuestas. El problema es que no las buscamos ahí, buscamos a veces en otros lados. ¿Cómo debemos poner en práctica lo aprendido en este momento de este estudio? Primeramente debemos arrepentirnos, debemos confesar y entender que nuestras propias fuerzas o nuestras fuerzas dependen de Dios, que dependemos completamente de Dios. En el momento en que Él quiera quitarnos todo eso, simplemente nos lo quita y nosotros no podremos hacer nada, dependemos de Dios. No debemos ser rebeldes y permitir que el señorío de nuestro Señor Jesucristo no se pueda reflejar en nosotros. Debemos arrepentirnos. Número 2, debemos profundizar en estudiar la palabra de Dios. Debemos confiar en lo que Dios nos dice por medio de la palabra. Sabemos que hay partes de la Biblia que tal vez no vamos a entender, pero para eso es la comunicación con Dios, acercarnos en oración y vamos a poder entender un poco más cada día. No vamos a entender todo de una, es algo progresivo. Es como cuando nosotros fuimos pequeños alguna vez, empezamos primero a gatear, después a caminar, después tomábamos leche, después comenzamos con comida sólida. Lo mismo es la vida del creyente. Usted recibe a nuestro Señor Jesucristo, comienza a leer la Biblia y de ahí va creciendo espiritualmente, se va preparando cada día. No es suficiente solamente venir una hora a los días domingos o entre semanas solamente una hora, no es suficiente. En su casa debe tener alimento espiritual, porque si nosotros no entendemos eso, estamos jugando a ser creyentes. Y le voy a decir una cosa, el diablo no está jugando a ser el diablo. Él es un enemigo implacable y no va a perder la oportunidad en el momento que usted se la dé de atacarlo. Entonces debemos que profundizar en la palabra de Dios, el entendimiento de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos y aprender cada día de Él. Debemos dar gracias, mostrar gratitud a Dios por el cuidado que Él nos ofrece cada día. En todas las áreas de nuestra vida, en todas, no solo en unas. Él está en todas las áreas de nuestra vida. Solo que a veces nosotros empezamos con esa autodependencia y nos empezamos a olvidar y empezamos a hacerlo a un lado. Mis queridos y amados hermanos, por cuestión de tiempo vamos a quedar hasta aquí. Para mí, siempre yo les digo esto, es una gran bendición para mí poder traer este estudio. Siempre poner en oración que sea Él hablando a través de nuestros corazones, que esto sea un reto para cada uno de nosotros, cada día, en cada situación, poder ponerlo en práctica y que sea Dios hablando a través de este estudio, enseñándonos cómo debemos actuar, responder, vivir y reaccionar como creyentes. Y a cada uno de mis hermanos les invito a que la próxima semana vengan, asistan. Recuerden que ya estamos de manera presencial los días miércoles y para también quienes nos estén viendo, nos vemos el día domingo. Y para mis hermanos que están aquí presentes, muchas gracias y por dar la prioridad estar en la casa de Dios para aprender de su palabra. Muchas gracias y que Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Tengo que hacer una pausa.